Bienvenidos de nuevo al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy tenemos un tema candente e interesante, que es la verdadera ciudad de Jesús. En las dos sesiones anteriores vimos por qué numerosas razones en Nazaret debíamos descartarla como la ciudad de Jesús, y eso nos obligaba a presentar hoy la verdadera ciudad de Jesús. Vamos a ello. La fuente para saber cuál es la ciudad de Jesús es muy sencilla, son los evangelios. En los evangelios describen a profundidad cuál es la verdadera ciudad de Jesús. Veamos este cuadro. Este cuadro lo que nos presenta son los requisitos de la ciudad de Jesús según los evangelios, y si esos requisitos los cumple Nazaret o los cumple la otra ciudad de Jesús en su vida adulta, que es Cafarnaúm. Esos requisitos o características son los siguientes. Siempre, según los evangelios, la ciudad de Jesús debe estar construida sobre la cima de una montaña. Eso podríamos decir que lo cumple Nazaret, aunque no es sobre la cima, sino sobre la ladera, pero en aras a la discusión digamos que sí. No lo cumple Cafarnaúm, con un precipicio. La ciudad debe tener un precipicio y eso no lo cumple Nazaret ni lo cumple Cafarnaúm. Debe ser una ciudad fortificada, es decir, con murallas. No lo cumple ni Nazaret ni Cafarnaúm. Debe tener una sinagoga. No lo cumple ni Nazaret ni Cafarnaúm. Debe encontrarse sobre el lago de Tiberíades. No lo cumple Nazaret, pero sí lo cumple Cafarnaúm. Y debe situarse en la ribera este del lago. Tampoco lo cumplen ni Nazaret ni Cafarnaúm. O sea, sobre 6 criterios que tenemos aquí para definir si una ciudad es la ciudad de Jesús de los evangelios, Nazaret cumple una sola característica de las 6 y Cafarnaúm también una sola característica de las 6. Ahora, ¿de dónde hemos sacado esas características de los evangelios? Según vamos a ver. Nazaret debe estar construida sobre la cima de una montaña, con un precipicio, con una sinagoga y con unas murallas. Veamos dónde aparece eso. En el caso de Nazaret, pues obviamente de Lucas 4:29, en primer lugar, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Luego la ciudad debe tener una sinagoga, y no la tiene, y debe tener un despeñadero, y tampoco lo tiene. Hoy día en el monte, para llevar a los turistas al supuesto monte del precipicio, los hacen caminar horas para ir a otro monte, porque en el monte, en la ladera del monte de Nazaret o en la cima no hay ningún precipicio. En el caso de Cafarnaúm, por ejemplo, en Lucas 4:31 se lee: entraron en Cafarnaúm y en cuanto llegó el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y hay varios pasajes más que hablan de la enseñanza de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. En Nazaret no hemos encontrado desde luego ninguna sinagoga. Vimos que el padre Bagatti trató de convencer de que había una sinagoga del siglo II judío-cristiana, no pretendió que fuera del siglo I. Y en el caso de Cafarnaúm, la sinagoga, hay unos restos de sinagoga que según la mayoría de los arqueólogos se remontan al siglo IV o al siglo V, y el arqueólogo que lo ha situado más temprano lo ha situado en el siglo II, tampoco en la época de Jesús, por lo tanto. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte. Eso lo dice Mateo 5:14.
La ciudad debe, no puede ocultarse si está en la cima de un monte, concuerda con Lucas, la ciudad está en la cima de un monte. Y hay un evangelio que hoy día se conoce como el quinto evangelio, que es el evangelio de Tomás, que es un evangelio muy antiguo. Algunos expertos lo sitúan antes de los demás evangelios, en los años 60. No es un evangelio de narración, sino solo de dichos de Jesús que corresponden en casi la mitad con los evangelios canónicos, y la otra mitad añade cosas interesantes. En ese evangelio se dice lo mismo que el de Mateo, de que la ciudad no puede ocultarse, pero aclara algo muy interesante. Una ciudad construida sobre una montaña alta y fortificada no puede caer ni puede ocultarse. O sea, le agrega Mateo que la ciudad debe estar fortificada, es decir, con murallas. Aquí vamos a ver algo bien interesante. En los evangelios una y otra vez se habla de un monte y no se dice el nombre del monte. Aquí presento algunos pasajes sobre ese monte misterioso. Al bajar del monte le seguía una gran multitud, dice Mateo 8:1. Si al bajar del monte le sigue una gran multitud, es que la gran multitud vive arriba en el monte. Eso es obvio. Y después de despedirla a la multitud, subió al monte a orar a solas. Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies y él los curaba, nos dice Mateo. Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, nos dice Mateo, refiriéndose a Jesús después de la resurrección, cuando cita a los apóstoles a un monte en Galilea. Y subiendo al monte llamó a los que él quiso y fueron donde él estaba, y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, nos dice Marcos. Jesús, conociendo que estaban dispuestos a llevárselo para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo, nos dice Juan. Una ciudad, como vimos, una ciudad sobre lo alto de un monte no puede ocultarse, nos dicen Mateo y Tomás. Entonces, fíjense, si miramos en conjunto estos relatos, estos pasajes, nos narran toda la vida de Jesús. Jesús es seguido por multitudes, se retira a orar al monte, donde la multitud se pone a sus pies para que los cure, se aparece a sus discípulos en el monte. En el monte escogió, constituyó como tales a sus apóstoles. Cuando quiere refugiarse de una multitud que quiere hacerlo rey, se refugia en el monte, y ese monte está en lo alto de una montaña y no puede ocultarse. Es claro que el monte es un monte, pero es una ciudad también. Y curiosamente veremos al final por qué el nombre de esa ciudad permanece oculto. Ahora, decíamos que la ciudad, otra característica, es que se situara sobre el lago Tiberíades, también llamado el mar de Galilea, el mar de Kineret, de varias formas. Aquí le llamaré siempre el lago de Tiberíades. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, son 2 futuros apóstoles. Subió a una barca, cruzó de nuevo el mar y llegó a su ciudad. Cruzas el mar y estás en tu ciudad. Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del mar. Su casa estaba cercana al mar. Cuando Jesús se marchó de aquel lugar, vino al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Para ir a su casa solo tiene que llegar atravesar el mar de Galilea y subir el monte sobre el cual está sentada su ciudad. Es claro que la ciudad se sitúa sobre el lago Tiberíades o en las cercanías del lago Tiberíades. Pero es más, se sitúa al este del lago de Tiberíades. Luego veremos un mapa en donde veremos
que al oeste del lago se sitúa Cafarnaúm o se sitúa Tiberíades, entre otras. Y al este se sitúa la verdadera ciudad de Jesús, al este del lago. Porque fíjese este pasaje que es bien relevante. Y enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla. Está nuestra orilla y la otra orilla. Mientras él despedía a la gente que había ido a verle, a su ciudad. Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Acabaron la travesía y llegaron a la altura de Genesaret. Genesaret está al oeste del lago, junto a Nazaret y también Tiberíades o Betsaida de Galilea. Pero él no va al oeste, su ciudad está en el este. Aquí nos lo dicen claramente. Los manda a los apóstoles ir a la otra orilla mientras él despide a la gente, después ora a solas, después se reúne con los apóstoles que van en la barca caminando sobre el mar, después hay una tempestad y finalmente llegan a la ciudad de Genesaret, al otro lado del lago, al lado opuesto a su ciudad. ¿Cuál es esta ciudad? Claramente, es Gamala. Flavio Josefo, esta ciudad de Gamala la conocían algunos porque los libros de Flavio Josefo no han sido un bestseller durante los últimos siglos precisamente. Flavio Josefo es el escritor judío por el cual conocemos la historia de la época de la guerra contra Roma, de la época de Jesús, de la historia antigua de Israel, por los libros sobre todo Guerra de los Judíos y Antigüedades de los Judíos. Durante la guerra del 66 al 70, en que Israel luchó para independizarse de Roma, Flavio Josefo fue el general que tenía a su cargo toda la Galilea. Perdió su guerra, fue apresado por los romanos, pero él era muy astuto y pidió presentarse ante el general Vespasiano y le predijo que sería emperador. Vespasiano no le hizo mucho caso, lo mantuvo prisionero, pero poco después lo nombraron emperador y entonces se acordó de él y dijo, era un profeta. Y a partir de ahí lo adoptó, fue su consejero, vivió en Roma, fue un hombre importante. En su libro Guerra de los Judíos, Flavio Josefo, del cual nos iremos ocupando durante otros capítulos de la serie. En Guerra de los Judíos describía a Gamala con estas características. Estaba situada sobre la áspera cresta de una alta montaña, con una especie de cuello, como la figura de un camello de donde recibe su nombre. Gamala quiere decir camello. El rey Agripa vino cerca de las murallas. Había un precipicio que se extendía sobre una inmensa profundidad. O sea, nos habla de que Gamala estaba sobre la crespa de una alta montaña con murallas, con un precipicio que se extiende sobre una inmensa profundidad. Pues bien, esa ciudad fue destrozada por Roma durante la guerra en el año 67, donde tuvieron que luchar al tiempo Vespasiano y su hijo Tito con 3 legiones para poder venir a derrotar a una defensa encarnizada en una ciudad prácticamente inexpugnable. Y fue tal el ardor de la lucha que cuando terminó la destruyeron totalmente y pasó al olvido. Hasta que en 1967, cuando la guerra de Israel con los países vecinos fue redescubierta por unos soldados que iban tomando el Golán a Siria, luchando contra Siria en el Golán, y que hicieron un alto en una ciudad, en un monte, y de repente vieron que había unas ruinas importantes, vieron una escalera, una sinagoga, vieron muchas cosas, las reportaron obviamente a sus jefes, y el año siguiente, 68, en 1968, llegó un equipo de arqueólogos israelíes que certificaron que esa ciudad
era Gamala. Y esa ciudad que tenía estaba cerca del lago de Tiberíades, en la cima de una montaña, con un precipicio, con murallas, con una gran sinagoga y al este del lago, tal y como la describieron Josefo y los evangelios. Y es la hora de verla. Aquí está Gamala. Fíjense que, vista desde este lado, ahí podemos ver la jiba del camello. Es una ciudad muy peculiar. Y vemos, por un lado, la sinagoga, ahora la veremos de más cerca, vemos las murallas y vemos que realmente sobre la cresta de la montaña hay restos de construcciones. Vemos sobre todo allá arriba al fondo el verdadero monte del precipicio. Esta es la ciudad de Gamala, la ciudad de Jesús. Aquí tenemos la sinagoga, grande, muy bella, sinagoga que no la había ni en Nazaret ni en Cafarnaúm, pero que sí la hubo en Gamala. Aquí vemos una parte de las murallas, fíjense, muy sólidas, muy bien construidas. Le dieron mucho trabajo a los romanos para atravesarlas. Aquí tenemos el sitio en donde Lucas sitúa la precipitación, el despeñamiento de Jesús, que es el final de la cresta, la joroba del camello. Ve que realmente es una profundidad con caída libre. Ahí trataron el partido contrario de despeñar a Jesús, no en Nazaret. Y aquí vemos en esta foto antigua que la ciudad, aunque hace parte de las estribaciones del Golán, se sitúa en la cercanía del lago de Tiberíades. Estamos en el Golán, en la parte este del lago, y ven que se desciende la ciudad, había un sendero que permitía descender la ciudad y se llegaba al mar de Tiberíades. Y aquí, en este mapa, vemos allá arriba el lago de Tiberíades con Cafarnaúm o Capernaum en el lado oeste, Tiberíades en el lado oeste y Gamala en el lado este. Y fíjense que Gamala hace parte de una región que se llama el Golán, que en Roma se llamaba en la época de Roma la Gaula Nítide. En conclusión, la ciudad de Jesús era Gamala, destruida en el año 67 y redescubierta en 1967. Ni los evangelios se atreven a nombrarla, usan el eufemismo el monte, ni el cristianismo se atreve a reconocerla, pese a que la evidencia es incontrovertible. Solamente Gamala responde a los requisitos de la ciudad sobre unas montañas que nos describen los evangelios y los cumple todos. ¿Y por qué ese misterio? ¿Por qué los evangelios, la iglesia, no admite que la ciudad de Jesús era Gamala? En primer lugar, es un poco tarde porque ya vimos las inversiones enormes que hay hoy día en Nazaret, por ejemplo, ligadas a que Nazaret era la ciudad de Jesús. Hay parques temáticos, hay un flujo de turistas enorme y hay un compromiso tomado por la Iglesia con esa creencia de que Nazaret es la ciudad de Jesús. Siempre es tarde nunca es tarde, perdón, para admitir un error, pero es difícil que ello ocurra. Pero eso es hoy día, ya hay intereses creados, turismo creado,
Pero ¿por qué no ocurrió antes? ¿Por qué ya en los evangelios se esconde la verdadera ciudad de Jesús? Eso lo vamos a ir viendo en los capítulos sobre Jesucristo y sobre los evangelios. Por el momento doy la explicación más obvia, y es que admitir que Gamala era la ciudad de Jesús revelaría detalles del Jesús histórico muy diferentes del Jesús construido en los evangelios. Fíjense que Gamala no era cualquier ciudad, era una ciudad única. Era una ciudad única porque desde los años 40 antes de nuestra era, o sea, durante en la época en que es destruida durante la guerra, en el año 67, ya había transcurrido más de un siglo, que Gamala se enfrentaba al poder de Roma. Era una ciudad que no quiso plegarse a la conquista romana, una ciudad de patriotas que no admitían otro poder que el de Yahvé, que el del Señor, que luchaban por el reino de Dios en este mundo. Emitían moneda que decían que su labor era salvar a Jerusalén, y salvarla se refería del dominio romano. De Gamala surgió una familia que generación tras generación fue luchando contra Roma. Los líderes de la guerra contra Roma venían de Gamala y pertenecían a una misma familia, padre, hijos, nietos. Y eso es sabido, está relatado ampliamente en los libros de Flavio Josefo. Entonces, los autores que incluso antes de 1967 investigaron el tema, a partir de Flavio Josefo, de los evangelios, llegaron a la conclusión misma que llegamos aquí, que Gamala era la ciudad de Jesús. Pero aquí hay un problema. Cuando sitúas a Jesús en Gamala, se abre una cajita de Pandora, de la que salen cosas realmente increíbles, inesperadas, porque en Gamala, como acabo de decir, hay una familia, padres, hijos, nietos, luchando contra Roma. Y esa familia, si la contrastamos con la familia de Jesús, como narran los evangelios, pero también padres de la iglesia, como Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica y otras fuentes que veremos, es imposible llegar a la conclusión de que no son la misma familia. Y eso abre un panorama para entender la figura de Jesucristo totalmente diferente de los evangelios. Y así lo entienden cada vez más autores, como iremos viendo. Por el momento, lo que quiero exponer es que el situar a un personaje histórico en su verdadera ciudad nos da un panorama totalmente nuevo, totalmente distinto. Y eso ocurre con Jesús, ocurrió con David y Salomón, y ocurrirá en el próximo capítulo con la ciudad sagrada del Islam, la Meca. Finalmente, hay mucha literatura, incluso una página web sobre el tema de Gamala como la ciudad de Jesús. Aquí me limito a aconsejarles autores y libros que son muy importantes porque han sido seminales, han llevado a mucha gente a ver la ciudad de Jesús de otra forma. O sea, han tenido una gran influencia. El primero de 1920, pero se consigue en internet, es El enigma de Jesús, del magistrado francés Daniel Massé. Es un libro increíble, créanme. El segundo es un libro que es un bestseller durante muchos años, de Robert Lambelan, el gran maestre francés. Jesús o el misterio mortal de los templarios. Otro libro muy importante es el de Daniel Unterbrink, Judas de Nazaret. Y más reciente,
un libro también muy bueno del italiano David Donini, Gamala. A raíz de ese libro ha habido varios nuevos libros en Italia sobre ese tema, que en Italia está por lo menos muy, muy de moda. Eso es todo. Creo sinceramente que no vale la pena extenderme más sobre este tema porque sinceramente no se puede albergar ninguna duda. La ciudad de Jesús no era Nazaret, no era Cafarnaúm, era Gamala, al este del Jordán, al este del lago de Tiberíades, con una ciudad sobre la cresta de la montaña, una ciudad con murallas, una ciudad con una gran sinagoga, con un sitio donde despeñar a la gente, con un precipicio. Esa ciudad es Gamala, la ciudad de Jesús. Muchas gracias y nos veremos para hablar de la Meca en el próximo capítulo. Feliz día.